Bueno, nos acompaña Armando Chacín, nuevo presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Bienvenido, Armando, muchas gracias. Bueno, tienes una responsabilidad muy seria, ¿no? Y en un momento donde el sector agrícola venezolano, el sector agropecuario nacional vive una tremenda crisis. ¿Qué sacas como conclusión de tu experiencia primero en el Zulia, ¿no? Y ahora que asumes la responsabilidad nacional? ¿En qué situación se encuentra el sector agropecuario? Sí, yo creo que podríamos hacer un largo rosario de la problemática que tiene el sector, al igual que cualquier sector económico, ¿no? Te puedo nombrar dos o tres para que de alguna manera entienda el país a lo que nos estamos enfrentando. En el país que tiene las más grandes reservas de hidrocarburos, nosotros no tenemos combustible para prender nuestros tractores y mucho menos lubricantes. Eso es una verdad. Más de la mitad de los tractores agropecuarios que están en las partes en donde debemos nosotros estar cultivando hoy la tierra, están parados por combustible. Y eso es una realidad que no se puede ocultar. Si vamos al tema del efectivo, en muchas partes para poder pagar a nuestros trabajadores, que todos o prácticamente más del 90% no son bancarizados, y en este momento es imposible bancarizarlo, debido a que, bueno, es difícil conseguir que le abran una cuenta a cualquier venezolano en donde hay cualquier cantidad de instituciones financieras. No le puedes tampoco pagar sino con el efectivo. Y cuando tú vas al efectivo, entiendes que tienes que pagar cantidades a veces en el 500%. Y muchas veces las personas que te consiguen el dinero tienes que pagárselo en moneda extranjera, para que ellos de alguna manera, bueno, traten de seguir sosteniéndose y conviviendo en el juego. Es algo muy complejo. Pero se acaba de vivir recién y se sigue viviendo aún a estas alturas, en este momento, con el tema de los pensionados y jubilados, que no tenían los bancos efectivos para pagarle la asignación que estableció el gobierno de 8.400.000 bolívares. Eso es correcto. Entonces, cuando empezamos a ver eso, entiendes tú que, bueno, el productor agropecuario que hoy está surgiendo y tratando de trabajar y aportando comida a un precario precio, porque debemos de aclarar eso. Yo creo que debemos hablarle muy claro al país, porque el precio de la carne no lo puede consumir un venezolano normal, y porque el precio de la leche no lo puede tener una ama de casa para poder tener la leche, y por qué no se consigue la leche. Yo creo que eso hay que decírselo al país. ¿Y qué es lo que estamos nosotros dispuestos a hacer para revertir eso? Bueno, cuando nos vamos y vamos tocando cada uno de esos temas, decimos es que de alguna manera el productor agropecuario lo que está es sobreviviendo, al igual que cualquier ciudadano normal que tiene un sueldo mínimo. Nosotros sobrevivimos con 8 centavos de dólar el precio de la leche, cuando en condiciones normales en cualquier país del mundo está sobre 30 centavos de dólar, y nosotros nos tenemos que mover hacia el mercado de la economía de lo que llaman el dólar negro, sí, porque claro, el 95% de nuestros insumos son con componentes importados o son importados. Nosotros lo único que tenemos aquí es el ganado, quizás, los trabajadores, pero todo lo que necesitamos para poder nosotros poner a producir eso viene de afuera. Entonces necesitamos tener acceso. Antes no era tanto así. Bueno, porque teníamos la capacidad de producir algunas cosas que necesitábamos. Los laboratorios, las empresas se han ido del país y hemos quedado prácticamente solos. Leña y todo eso. Cuando comparamos lo que había con esto, que era una forma muy fácil de producir, con Agroisleña, nosotros nos facturaban y teníamos 6 meses para pagar los productos. Y era una economía estable. Hoy en día eso no existe. Cuando hablamos de Agropatria es prácticamente agronada, no hay nada en esos estantes. Básicamente se ha hecho allí... Y yo tengo entendido que se los cobran con sobreprecio, ¿no? Y aparte de eso se ha hecho allí pues una mafia de distribución que no llega hacia el productor agropecuario. Muchos de esos artículos que están allí pasan la frontera y son vendidos fuera de la frontera. Porque los hemos tenido que comprar, los que vivimos en frontera los hemos tenido que comprar en Colombia. Y los compramos y los traemos para poder subsistir. Entonces es una realidad que se la podemos demostrar a cualquier persona que esté en el gobierno nacional, que tenga la buena fe de hacer algo positivo por Venezuela. Cuando vamos entonces a hablar de los precios de la leche y la carne, el precio de la leche y el precio de la carne, con una calidad todavía que compite a niveles internacionales, es el más económico que vas a conseguir en los mercados americanos y quizás en muchos mercados mundiales. Yo puedo sacar cualquier precio de cualquier país y lo podemos hablar y lo podemos desmembrar. En Colombia, que es el segundo quizás que tiene el mejor precio de la leche, tiene 3 veces por encima de nosotros, o sea, tiene alrededor de 30 centavos de dólar. Nosotros no podemos sobrevivir con 8 centavos de dólar y tener nuevos proyectos, sin una banca que nos esté hoy en día garantizando para nuestros proyectos. Además,
¿Qué proyecto se puede sostener si nosotros ponemos un proyecto en la mesa de la banca hoy para que nos lo financien y nos vienen a dar la contesta dentro de 3 meses? Totalmente la hiperinflación nos ha hecho añicos la capacidad de poder Ahora, hacer. Armando, el gobierno conoce todo esto, por lo menos ustedes le han entregado documentos, se han podido tal vez reunir con ellos y no toman ninguna iniciativa. En varias oportunidades lo hemos hecho. Yo debo decir claramente y de alguna forma debo de ser serio en lo que voy a decir. A nosotros no nos gustan las reuniones preconcebidas, que nos vengan a decir o nos vengan con una cartilla. Nosotros queremos unas reuniones de trabajo y creo que ahí está la gran intercambio, pues. Intercambio, creemos en un diálogo. Nosotros necesitamos que en las estructuras del Estado que necesitan promover la producción de alimentos estén los mejores, que tengan los mejores técnicos, los mejores profesionales, para que nos podamos entender con ellos y de alguna forma combatir. Y por supuesto, nosotros creemos que si hay una guerra en Venezuela, que es la guerra que tenemos que dar nosotros, los productores agropecuarios, hacia acabar el hambre, porque esa guerra sí la tiene cada uno de los ciudadanos. Cuando abre su nevera no tiene nada que comer, y esa sí es evidente. Nosotros no entendemos la otra, porque la otra de alguna manera pasa por políticas macroeconómicas que deben tomar los gobernantes y que todavía estamos esperando por ellas. Bueno, vamos a hacer una pausa, Armando, y retornamos enseguida para seguir conversando con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Continuamos con Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos. Armando, todo tiene su final, ¿verdad? Y en este caso ustedes tienen un punto de aguante. ¿Hasta dónde crees tú que los ganaderos venezolanos, los trabajadores del campo, los empresarios del campo puedan aguantar una situación así? Mira, yo creo que de alguna forma yo debo decirlo, aunque no me toca a mí decirlo, yo creo que los productores agropecuarios hoy en día son unos héroes. Yo creo que están dando su batalla y yo pienso que vamos a aguantar, vamos a subsistir conjuntamente con el ciudadano, porque tenemos la necesidad de sobrevivir. Nosotros no nos podemos ir a otro país a producir, no tenemos la capacidad de vender o de mudar nuestros puntos. Usted no puede mudar la tierra para allá ni el ganado. Ni tenemos la posibilidad de comprar en ninguna parte de tierra, porque estamos totalmente, básicamente, en ruinas. Igual que cualquier sistema económico que exista en el país, pero tenemos las ganas de hacerlo. Nosotros estamos aquí porque queremos. ¿Por qué el gobierno no nos ayuda? ¿Qué piensa el gobierno de los productores del campo venezolano? Es una pregunta que yo me hago muchísimas veces. De alguna forma, bueno, no sienten la confianza y nosotros no somos el problema, somos la solución. Creo que parte del problema subsiste ahí. Porque ellos expropiaron durante los últimos años una serie de hectáreas, fincas, haciendas. ¿Y dónde están? ¿Qué producen? Mira, Carlos, para ponerlo muy básico, el país tiene más de 30 millones de hectáreas que podemos crecer en los campos de alimentación, no para solamente subsistir nosotros, sino para vender y traer divisas, que hoy en día prácticamente hacen mucha falta al país. En el mejor pico nosotros tuvimos 7 millones de hectáreas trabajando y conseguimos tener el 95% de la carne hecha en Venezuela para los venezolanos y alrededor del 70% de la leche hecha en Venezuela. Si llegamos a 7 millones de hectáreas y logramos esos objetivos, imagina qué podemos hacer con 30. Ahora bien, en esas expropiaciones, que para mí fue un error garrafal e irresponsable, porque hay que decirlo al país, eso fue irresponsabilidad y parte de eso lo estamos viviendo hoy cuando nos sentamos a buscar algo que comer los ciudadanos venezolanos. Descalabraron alrededor de 4 millones de hectáreas y solamente quedan 3 medios subsistiendo y sobreviviendo. Y todavía estamos de frente al país. Nosotros tenemos que decirle al ciudadano venezolano que lo que se derrumbó aquí prácticamente fue el poder de compra y que tú no puedes comprar un kilo de carne, no porque la carne sea cara ni porque la leche sea cara, es porque tú no tienes poder adquisitivo y que el Estado venezolano no ha hecho absolutamente nada para devolvértelo. Yo creo que eso es lo sano. Por eso es que la gente sale en cambote por la frontera a tratar de buscar una nueva calidad de vida y no le importa dormir en una plaza en cualquier país del mundo, sobre todo para poder mandar una remesa para acá que muchas veces no pasa más de $30 al mes. Ahora fíjate, tú mencionabas en el segmento anterior que ustedes tienen que ir al mercado paralelo, pero es una manera para poder subsistir. Eso significa que tienen que aplicar las coordenadas que establece el mercado paralelo en el producto final, bueno, que colocan ustedes.
Y el gobierno no entiende eso, que ustedes van al mercado paralelo, si no, no pueden subsistir, que los precios tienen que ser de alguna forma correspondidos con lo que ustedes están gastando, buscando dinero para poder mantener sus empresas. Sí, yo entiendo. De alguna manera nosotros hemos ido a reuniones últimamente, no para avalar lo que se está diciendo, sino para decir que están equivocados, lo del Plan 50. Eso es una muy mala política y además es un refrito que lo han practicado durante todos estos años y ha traído peores condiciones y peores consecuencias para el ciudadano venezolano. No puede seguir produciendo a pérdida, ¿verdad? Nosotros necesitamos, en una hiperinflación, de alguna manera, para revertirla, necesitamos que estemos haciendo políticas para poder incentivar al productor agropecuario para volver nuevamente al campo y a reactivar la economía. Yo creo que eso es muy básico. No sé por qué no lo entienden. Ellos no pueden tratar de ver que sobre las ruinas de un solo sector vayan a poder condenar el precio de la leche y de la carne, pues de alguna forma no podemos sobrevivir. El mercado negro existe. Aquí en Venezuela existe un mercado negro para todo. Si ellos no lo saben, bueno, deben de darnos las coordenadas para poder nosotros conseguir entonces el mercado que ellos tienen, porque nosotros los venezolanos de a pie, los que estamos en la calle, no lo tenemos. ¿Qué te ofrece el DICOM? ¿Qué reparte, o no reparte, lo que asigna el DICOM? Nosotros inclusive nunca le hemos solicitado al gobierno divisa. Hemos solicitado que vuelva otra vez los que eran los anteriores dueños de Agroisleña, si quieren venir otra vez nuevamente a invertir, sí, para que nosotros podamos de alguna forma conseguir los insumos. Nosotros no podemos darnos el lujo de parar una maquinaria por unos repuestos, ahí los va a buscar a los Estados Unidos. Necesitamos que aquí el repuestero, el vendedor de los insumos esté en Venezuela y que nosotros prácticamente podamos ir en la mañana y traer hacia la finca lo que nosotros necesitamos. Yo creo que eso es lo práctico, lo que había antes. Y eso de alguna forma llegó a que el venezolano tuviera 115 litros de leche per cápita y tuviera alrededor, que debemos decir que en este gobierno hace 5 años tuvimos la posibilidad de tener 24 kilos de carne per cápita y que hoy en día no llegamos a 7. Y eso se hizo leche, en este mismo ¿cuánto? gobierno. ¿En leche cuánto? En este momento. En este momento nosotros tenemos alrededor de 30 litros per cápita y muchas veces, y a mí me preguntan, ¿pero cuáles son tus fuentes? Las del supermercado, hermano. Vaya a la panadería y pida un café con leche. Vaya a cualquier abasto y trate donde conseguía la carne y trata de pedir cualquier corte normal que pedíamos nosotros para hacer un bistec. Esa es, porque nosotros somos ciudadanos de Venezuela, eso creo que es lo más referencial. Cuando tú dices que aquí hay más de 70 litros de leche per cápita, o hay personeros que dicen que hay más de 70 litros de leche per cápita, bueno, veamos lo que dice básicamente en Perú. En Perú dicen que tienen 80 o 90 litros de leche per cápita, pero ¿hay desabastecimiento en Perú? No lo hay. Entonces aquí estamos por debajo de 60 litros de leche y esa es una teoría que está muy clara porque no la conseguimos. Las madres hoy en día no tienen leche en donde tenemos 30 millones de hectáreas ávidas para producir alimentos, claman y lloran los niños y pues, de alguna forma no tenemos absolutamente nada de los productores agropecuarios que hacer porque solamente estamos sobreviviendo. Bien, ustedes se mantienen en una circunstancia realmente dramática, ¿no? La descripción que... Te la puedo describir muy fácil. Un productor agropecuario que hoy en día puede estar produciendo 600 litros, que es mucho en este momento, que anteriormente ese productor podía tener un barómetro de 2.000 litros, que hoy se sostiene, bueno, pues no tiene fertilizantes, no tiene absolutamente nada con qué trabajar, tiene $300 o $350 semanales y con eso tiene que reparar maquinaria, con eso tiene que vivir, con eso tiene que pagar personal, con eso tiene que pagar comida. Es que es lo mismo que está pasando con las personas que tienen un salario, no nos alcanza y el Estado tiene que entender eso. Bueno, Armando, muchísimas gracias. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Cuando quieras. El tema es de alta sensibilidad, sin duda alguna. Bueno, ya veremos cómo transcurren las cosas. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso tenemos el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.